De vuelta a esta hora con más informaciones en BTV y también en Superandina. Para conversar tenemos en estudio a don Ariel Figueroa. Ariel, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes también y a su equipo porque igual han seguido el caso de mi hija ya, que esto ya lleva bastante tiempo. Bueno, don Ariel, efectivamente, lo que nos convoca es lo que fue el fallecimiento de su hija, de Ángela Figueroa, un hecho que ocurrió lamentablemente a fines del año recién pasado. También para que la gente lo pueda saber en casa, hagamos un poco de contexto. ¿De qué forma se produjo esta situación en esa fecha? Bueno, mi hija estuvo en la comuna de La Ligua el día 16, por lo cual nos íbamos a juntar los dos para ir a votar el día domingo. Ya. Esa noche pasa en casa de una tía con un primo que estuvieron cantando, tocando guitarra, pasándola bien. Posteriormente, el otro día nos juntamos para ir a votar. Y de forma misteriosa, Ángela vuelve a Viña del Mar, a donde vivía con su pareja, en el edificio Nueva Arlegui. Posteriormente, Ángela, aproximadamente a las 10 para las 5 de la mañana, cae del piso 11 del edificio, causándole la muerte, donde nosotros nos enteramos por vía de Carabineros, que contacta a mamá de Ángela. Posteriormente mamá de Ángela me comunica a mí. No sabíamos qué hacer. En ese momento no teníamos idea de qué hacer, si era una broma, si era verdad. Estábamos destruidos con esa noticia. Don Ariel, la verdad es que con ese contexto uno ya empieza a armar un poco este puzzle, ¿no? Que en definitiva nos convoca a todos, porque además ella es justamente de esta zona, esto ocurre en Viña del Mar, en circunstancias que son muy llamativas al menos, y además con una fiscalía que el trabajo a todas luces parece que no ha sido muy efectivo. De hecho, ha habido un cambio de fiscal, tengo entendido, en los últimos días, y además de aquello, la PDI también ha tenido ahí unas críticas que enfrentar, porque en definitiva hay ciertos procedimientos que aparentemente no se hicieron en la forma más adecuada en este contexto. Exactamente, bueno, sí, pues, mi hija estudiaba ya en Viña, ella estaba ya cursando su segunda carrera porque había terminado dibujo arquitectónico en el DUOC. Ya. Y actualmente estaba en la Universidad Católica en la Facultad de Diseño Industrial. Mi hija muy entusiasmada ahí con su estudio y exactamente claro, todo inicia de forma tan extraña que la PDI de forma muy, no sé de qué manera decirlo, catalogó todo como un suicidio y se afirmó en el suicidio y se afirmó en el suicidio y estaba ahí. Nosotros sin entender nada, cuando ya estuvimos allá, nunca creímos en el suicidio de mi hija. Era imposible. Posteriormente, al día siguiente, ya Servicio Médico Legal con Fiscalía incluido, ya nos estaban entregando a Ángela. Nos citan a Fiscalía, firmen acá, firmen allá, diríjanse al Servicio Médico Legal de Valparaíso. Nos entrevistamos ahí con una señora administrativa, nos explica todos los procedimientos y yo dice ya, y estaban, bueno, ahora le estamos entregando este documento, vayan a buscar la funeraria y pueden hacer el retiro del cadáver de su hija para que le den su sepultura. Y yo ahí sin entender nada, en ese mismo momento le digo, pero ¿cuál es la pericia que le hicieron? Porque me pasa un documento, claro, que estaba explicando la muerte de mi hija Ángela, que era por las múltiples contusiones que tuvo, obviamente, al momento de caer. Que eso entendí y eso me explicó ella. Yo le dije, bueno, y mi hija no se tiró. O sea, mi hija, aquí hubo participación de terceros. Dije, algo tiene que haber un rasgo en su cuerpo, en su uña, si se defendió. Preguntaba yo por todos lados llamando al tipo de la PDI, en ese momento se llamaba Mauricio Hernández, que estaba a cargo, y oye, si le habían hecho un peritaje a la pareja de mi hija, si la habían llevado al servicio médico legal, oye, sácate la polera, una fotografía, si hubo algún tipo de rasguño, no le hicieron absolutamente nada, nada. Porque ella estaba acompañada con la pareja esa madrugada. Sí, él estaba ahí. De hecho, de forma... bueno, posterior a eso,
En ese momento yo me negué a retirar el cuerpo de mi hija porque había participación de terceros. Estaban todos descolocados ahí porque querían entregarme a mi hija. Claro. Y yo, no la voy a retirar. Fui a la fiscalía, no me abrió nadie, grité afuera. Al otro día me presento de nuevo a la fiscalía y hice un escrito junto con mi hermano que me colaboró, hice un escrito y lo presentamos. Ahí me entrevisté con una secretaria y también puse todas mis inquietudes. Y bueno, por suerte en la tarde se activa el protocolo de posible femicidio. Ariel, esto ha costado, ha sido difícil, pero que todo por la parte emocional, que uno lo entiende desde ese punto de vista. Además, hay que tomar en cuenta que la partida de un hijo no es fácil en ningún caso, jamás, nunca lo va a ser. Pero además de aquello, Ariel, ustedes se enfrentan a una cuestión que es mucho más compleja a posteriori, que es esta dificultad de los procesos y también los procedimientos que ha llamado la atención en cuanto a esta intención de entregar rápidamente el cuerpo de Ángela, por un lado. Por otro lado, no hacer mayor investigación respecto a lo que parece ser muy evidente o muy de sentido común, ¿no? Entonces, la Fiscalía actúa muy lentamente, lo mismo hace la PDI, pero ya hay un cambio de fiscal. ¿Hay algún tipo de esperanza hoy día en ese sentido? Sí, en realidad es un cambio de fiscal que nosotros ni siquiera nos enteramos. Además, Se enteró el abogado de nosotros, don Cristian Cáceres, por la página SIAU. Estaba revisando si había un avance y se entera que estaba ahí ese cambio de... o sea, casi por casualidad. Claro, de fiscal, que ni siquiera nos avisaron a nosotros. Porque habíamos estado trabajando con la fiscal anterior, que se llamaba Soledad Díaz, en que llegamos a un punto que fue sacar a la PDI como la policía de la investigación del caso de Ángela, porque eran muchas las irregularidades desde el principio. De hecho, yo muchas veces dije que el departamento había sido removido entero. Una hora después del fallecimiento de mi hija, entran 10 personas, familiares y amigos de la pareja de mi hija, y limpiaron todo. Al otro día entra mi padre con mi hermano, se percatan que ya estaban todas las cosas intervenida. Todas las cosas de Ángela en bolsa de basura y en caja, así como ya llévenselas. O sea, ahí en ese momento mi padre se percata, sacan hartas fotografías que también don Cristian también puso ese tema, que había una huella plantar en el cielo. También había mucho cabello que había sido barrido incluso. Wow. Y que estaban ahí, y no eran cabellos largos de que mi hija se peinara, sino que eran cabellos cortos, como que se hubieran sido arrancados. Y todo eso lo tuvo PDI. Posteriormente, cuando nosotros nos explica que tuvimos una reunión con la ministra Antonia Orellana, y nos explica que nosotros no teníamos idea de cómo eran los procedimientos, claro, que había un manual para estos tipos de cosas, que lo tenía que actuar la policía y también la fiscalía. Que cuando había una muerte de una mujer y estaba la pareja ahí presente, él quedaba como sospechoso número 1 inmediatamente. Claro. Y en este caso no fue así. Ariel, ¿y qué expectativa tienen ustedes en este momento con este cambio que se hizo en la Fiscalía? ¿Podría haber un poco más de agilidad en este proceso de investigación? En el día de ayer tuvimos una reunión con el nuevo fiscal y es lamentable que a esta altura la Fiscalía no tenga nada. Absolutamente nada. 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 Y de hecho, nuestro abogado insistió en que el informe pericial de femicidio normalmente tarda entre 3 meses, ya máximo 4 meses, dijo, ya, es como ya. Y le dice, señor fiscal, al fiscal Juan Sepúlveda, don Cristian, abogado nuestro, le dice, señor fiscal, ya es mucho el tiempo transcurrido. O sea, vamos, más de 5 meses. Bueno, en ese momento el fiscal reconoce de varios errores también que había tenido Fiscalía y nos dice que sí, que personalmente va a hacerse cargo y que va a llamar y que va a contactar al director del Servicio Médico Legal de Valparaíso para agilizar y apresurar ese informe, porque obviamente cuando se le hace la pregunta de las heridas cortopunzantes que presenta el cuerpo de mi hija, dice, necesito ese informe, todos necesitan ese informe y nadie ha hecho lo posible para que ese informe llegue luego y podamos tener ahí la verdad de esas cosas, porque esas heridas no tenían por qué haber estado ahí en el cuerpo de mi hija. Yo aseguro, estuve ahí en ese edificio, sé a dónde cayó mi hija. También hay un tema que también está pendiente, que es la pericia balística,
que es la pericia de caída, que es la declaración de él, que él que estuvo con ella, su pareja, declara cómo cae Ángela. Que primero dice que Ángela se tiró, posteriormente cambia la versión a decir que se cayó. Es harta la diferencia. Se harta la diferencia. Y obviamente esa pericia está pendiente, que la está pidiendo ya don Cristian, que esa pericia está pendiente porque ahí se va a saber si Ángela de arriba tuvo una acción de empuje por la distancia donde cayó su cuerpo. Ariel, es un tema sumamente complejo, yo lo sé, y por eso yo me le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche, porque es un tema sensible, es un tema que duele muchísimo, Sí. e incluso escucharlo es muy estremecedor, y esperamos y hacemos obviamente los votos para que efectivamente encuentren luego las respuestas que están buscando y la paz que tantas falta hace en estos momentos. Y agradecido, y quiero hacer un llamado también a la comunidad de los Andes. En estos días también voy a entregar una carta a la municipalidad, al alcalde Rivera, para tener también la colaboración de parte de él, porque estos temas de acá, de muchos jóvenes que han estado causas de homicidio y de femicidio, tiene que tomar parte, porque en cierta forma necesitamos la ayuda de nuestro líder comunal y buenamente de toda también la comunidad. Exactamente. Y evitar también hacer algo para poder evitar también estas cosas. Que se repitan, sí, es verdad. Gracias por el tiempo habernos acompañado, muy amable. Muchas gracias. Hacemos un alto y ya seguimos con más informaciones en BTV y en Superandina. Espérenos.